Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es esta dieta modificada en micronutrientes. Y bueno, para adentrarnos un poco más al tema, es importante eh, especificar cuáles son los micronutrientes. Los micronutrientes se llaman de esa manera porque se requieren en dosis un poco más pequeñas o mucho más pequeñas que los macronutrientes, pero que a fin de cuentas cumplen funciones bastante esenciales a nivel de la fisiología humana. Eh, las primeras que se descubrieron fueron las vitaminas. Las vitaminas se dividen en hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C y las del complejo B, mientras que las vitaminas liposolubles incluyen la vitamina A, D, E y K. En estos micronutrientes también encontramos estos minerales que también son conocidos como oligoelementos o también como, bueno, aparte de oligoelementos se subdividen en electrolitos, que son básicamente estos elementos como el calcio, el potasio, el sodio, el fósforo, magnesio, yodo, selenio, zinc, entre otros, que cumplen funciones también bastante puntuales y esenciales en la fisiología humana. Generalmente tanto vitaminas como minerales funcionan como coenzimas o cofactores para realizar diversas reacciones bioquímicas dentro de nuestro organismo. En el caso de los minerales, pues también estos electrolitos tienen una función muy importante en la transmisión de impulsos en la contracción muscular, que vamos a ver más adelante. Son esenciales también para el transporte al interior y al exterior de la célula de diversos componentes y diversas sustancias. Tal es el caso de la famosa bomba sodio-potasio, donde precisamente gracias a estos cationes como son el sodio y el potasio podemos llevar a cabo ese transporte activo en la membrana celular. Muy bien. Y bueno, para ir entrando un poco más específicamente a este desglose que nos presenta la unidad, pues vamos a iniciar con la famosa dieta DASH. Esta dieta DASH ha demostrado en diversas ocasiones su eficiencia al momento de enfocarnos al control de la presión arterial. Entonces es un abordaje adecuado, no farmacológico, para el manejo de la hipertensión. Pero hay que entender también que bueno, a veces esta parte de la nutrición no necesariamente se limita, como les decía desde la unidad número 1, no se limita a una dieta, a un menú, sino que estamos hablando de un cambio completo en el estilo de vida, hábitos higiénico-dietéticos, donde cada uno de estos hábitos o estos cambios a nivel de hábitos van a generar pequeños cambios, pero en conjunto van a lograr un bien bastante mayor para el paciente. Ahorita van a ver más gráficamente en una de las tablas que les incluí a lo que me refiero. Y bueno, esta dieta básicamente la traducen como enfoque dietético para detener la hipertensión. Y bueno, se caracteriza principalmente por una reducción en el contenido de grasas, sobre todo las grasas saturadas. Recordemos que en la unidad anterior veíamos que las grasas saturadas, que son las de origen animal, son las que favorecían el aumento de las lipoproteínas, LDL, el famoso colesterol malo, y que eran las que nos iban a dar un mayor riesgo aterogénico de que se fuera pegando este colesterol en las paredes arteriales. También hay una disminución en el consumo de carne roja, azúcares simples, que aquí lo maneja como dulces, bebidas azucaradas. Todo esto se va a reemplazar por granos integrales, ya que una de las características de la dieta DASH es el alto aporte de fibra. También se cambia un poco esta carne roja por las carnes de aves y pescados, productos lácteos bajos en grasa o desnatados, pescado y frutos secos. Y básicamente estos alimentos son los que se incluyen para lograr cumplir, por así decirlo, con las características
de la dieta DASH. Nosotros vamos a ver que esta dieta en la unidad solamente menciona que es disminuida en sodio, hablando de estos minerales. Sin embargo, también es elevada en potasio, elevada en magnesio, y también logra un aporte considerable de calcio. Entonces, sobre todo este potasio y este magnesio nos van a tener un efecto fisiológico de vasodilatación. Cuando nosotros hablamos de vasodilatación, estamos hablando de que las paredes arteriales se van a relajar, por así decirlo, van a aumentar la luz arterial y por lo tanto logramos disminuir la resistencia periférica, y al nosotros disminuir la resistencia periférica logramos contribuir a disminuir la presión arterial. Entonces es bastante importante mencionar eso, mencionar que el potasio, el magnesio y el calcio tienen que darse en una buena cantidad, y bueno, aparte el sodio también se disminuye. Esta parte de la disminución del sodio principalmente se maneja de esta manera, ya que cuando el sodio generalmente va unido al agua, entonces cuando nosotros estamos consumiendo altas ingestas de sodio, tenemos una retención hídrica, y al nosotros aumentar el volumen de sangre circulando por el aparato vascular, estamos favoreciendo el incremento de la presión arterial. Entonces nosotros, al disminuir el sodio, evitamos esta retención de líquidos y mantenemos este volumen circulando, también llamado volemia, en un nivel en equilibrio, en homeostasis. Y por lo tanto la presión arterial se mantiene en niveles adecuados. Pero tan importante como es esta limitación o este control del sodio, igual de importante es este aumento de potasio, magnesio y calcio. Sobre todo por esto que les digo, que favorecen la relajación de la pared arterial, y al relajarse la pared arterial pues se dilata, aumenta la luz al interior de la arteria y disminuye la resistencia periférica. Si se fijan también, este tipo de dieta les decía que es alto en fibra. Si ustedes recuerdan, la dieta modificada en hidratos de carbono manejaba precisamente niveles similares de fibra, que estamos hablando de 35 gramos por día. Sin embargo, a veces es un poco complejo lograr este aporte de fibra. Es por eso que se recomienda en este tipo de dietas aumentar el consumo de verduras y de frutas. Recordemos que la fibra soluble va a tener este efecto a nivel intestinal de retrasar la absorción de azúcares y de lípidos. Entonces ahí hay que mantener un buen equilibrio entre la fibra soluble y la fibra insoluble. También lo que les mencionaba en la clase anterior respecto a la fibra era la contribución que realiza al disminuir el colesterol sérico, inhibiendo la reabsorción enterohepática de sales biliares. Eso, si lo quieren checar un poco más a fondo, pueden revisar la clase anterior. Ahorita no nos vamos a detener mucho en esto. Y bueno, les comentaba también que era la suma de estos pequeños modificaciones, es decir, la suma, por ejemplo, del incremento del potasio, la suma de la disminución de sodio, la disminución del peso. Todo esto contribuye precisamente al tratamiento dietético o al tratamiento no farmacológico de la presión arterial. Nosotros, al momento de realizar este control del sodio o disminuir la sal, precisamente por el aporte de sodio, al aumentar el calcio y el potasio, al favorecer el ejercicio, disminuir las grasas, disminuir el peso, todo ello, también limitar la ingesta de cafeína o café y tabaco, sobre todo el tabaco, todo ello nos va a ir contribuyendo al control de la presión arterial. Es importante destacar que aquí en la prescripción del ejercicio también debemos tener la evidencia más reciente y más disponible
si nosotros tenemos pacientes hipertensos con niveles o cifras de presión arterial muy elevadas, pues no los vamos a poner de inmediato a realizar probablemente un ejercicio de gimnasio o a correr, sino que vamos a iniciar con un ejercicio bastante leve y bueno, vamos a estar monitoreando la presión arterial para evitar que sea contraproducente esta prescripción del ejercicio. Generalmente cuando se prescribe ejercicio a un paciente hipertenso, pues lo primero es controlar la intensidad, es un ejercicio leve, y también hay que evitar por ejemplo, si prescribimos la caminata, hay que evitar que estén subidas, en bajadas, escaleras, ya que todo eso contribuye a aumentar la presión arterial y en un momento pudiera ser contraproducente. También debemos indicar al paciente que esté monitoreándose constantemente su presión arterial para nosotros tener un parámetro de referencia y saber que nuestra prescripción está siendo adecuada o hacer las modificaciones pertinentes a la brevedad. Entonces, si se fijan, no es nada más decir, bueno, la dieta DASH, sino que también tenemos que enfocarnos en algunas otras cuestiones, como es promover la pérdida de peso, que en este caso la dieta DASH sí nos ayuda a promover la pérdida de peso. La disminución de grasas también la dieta DASH lo incluye. Esto pues hay que quitar el tabaco y disminuir el café y aumentar el ejercicio. Entonces es importante revisar cualquier apoyo que ayude como coadyuvante del tratamiento. Respecto al aporte de sodio, es importante destacar que, bueno, la sal, nosotros sabemos que es precisamente, la fórmula química es cloruro de sodio, quiere decir que no es completamente sodio, y por lo tanto, 1 gramo de sal, es decir, de cloruro de sodio, contiene 393 miligramos de sodio. La restricción de sodio generalmente se hace a menos de 2 gramos al día de sodio. Entonces es importante evitar sobre todo los alimentos industrializados. Cuando nosotros hablamos de los enlatados, hablamos de ahumados, hablamos de estos conservas, todos estos tipos de productos tienen un aporte de sodio muy alto. Los embutidos, los aderezos, la catsup, entonces todos estos productos generalmente industrializados hay que limitarlos. Y también otra de las recomendaciones que se hacen precisamente en la unidad es favorecer o enseñar la lectura de etiquetas para evitar el exceso en el consumo de estos productos muy ricos en sodio. Por ejemplo, la salsa de soya es muchísimo aporte y estaríamos limitando este tipo de productos en estos pacientes. Si se fijan aquí en esta tabla presentada en este artículo, vemos que la reducción del peso por sí sola nos ayuda a disminuir la presión arterial entre 5 y 20 milímetros de mercurio, mientras que el consumo de sal nos ayuda a disminuir de 2 a 8 milímetros de mercurio, y la aplicación de la dieta DASH nos ayuda también a disminuir de 8 a 14 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos sumando todas estas modificaciones, es decir, si nosotros a nuestro paciente le planteamos el objetivo de la reducción de peso, le planteamos la estrategia de reducción del consumo de sal, la moderación del consumo de alcohol, la adopción de la dieta DASH y el ejercicio, pues entonces nosotros estamos promoviendo una disminución en total de la presión arterial bastante considerable. Si nosotros recordamos que la hipertensión se considera precisamente hipertensión según la norma oficial mexicana de 140/90, entonces si nosotros empezamos a bajar esa cifra, podemos llegar incluso a una cifra bastante óptima, hablando de que lo óptimo sería una cifra menor a 120/80. Entonces, por eso es importante
no encasillarnos solamente en la elaboración de un menú, pero bueno, o sea, es una suma de diversos factores. Cuando digo que no nos encasillamos en un menú, también me refiero a que la dietoterapia no necesariamente se basa en un menú, sino en una serie de indicaciones. Si nosotros le indicamos al paciente que aumente los alimentos ricos en potasio, le damos una lista de alimentos ricos en potasio, hacemos que evite los alimentos altos en sodio, pues ya estamos generando un impacto considerable en el tratamiento del paciente. Ok. Cuando nosotros ya pasamos a esta parte del cálculo enfocado en la dieta DASH, vemos que esta distribución puede ser bastante útil al nosotros hacer los cálculos. Yo sé que muchos de ustedes aún no llevan la materia de cálculo dietético, sin embargo, bueno, cuando la lleven y los que ya la han llevado, se van a dar cuenta precisamente que una vez hecho el cálculo de calorías, después de haber hecho la distribución de macronutrientes, pues tenemos que pasar a la distribución de equivalentes, y precisamente en esa distribución de equivalentes es donde nosotros podemos aplicar estos parámetros para las características de la dieta DASH. Estamos hablando de que el aporte de cereales no es tan alto, pero tampoco no es tan bajo, y que se están prefiriendo los cereales integrales en general, que el consumo de verduras sí está siendo un poco alto, aunque no es tan alto. Y también aquí nos presenta algunos alimentos que en realidad son fuentes ricas de potasio. Tal es el caso de, bueno, en este caso tomates, estamos hablando de jitomate. El jitomate es una muy buena fuente de potasio, las papas también. Aquí solamente que la papa no entraría en verduras, sino que entra en cereales. Las espinacas también son un buen aporte de potasio, y en general las leguminosas son un aporte o son alimentos altos en potasio. Cuando hablamos de frutas, el plátano, la naranja, dátiles, melón, sobre todo aquí el melón chino, que es el anaranjado, son fuentes muy buenas de potasio. Entonces eso nos contribuye a lo que les decía anteriormente, a esa vasodilatación, y que disminuya la resistencia periférica. Esta más o menos sería una distribución de una dieta DASH para que la analicen y la utilicen también en caso de ser lo indicado en el manejo de sus pacientes. Les mencionaba que la parte de la lectura de etiquetas debe ser también un punto crucial, aunque a veces es mejor no darle la tentación al paciente. A veces es mejor favorecer el consumo de alimentos pues naturales, ¿no? O sea, que no sean procesados o ultraprocesados. Pero bueno, también hay algunos pacientes que son un poco más lentos en los cambios de hábitos, y en este tipo de pacientes pues vamos a enseñarles a seleccionar sus alimentos también de manera adecuada a través de la lectura de etiquetas. Aquí este artículo nos hace una referencia de que cuando nosotros estamos hablando del etiquetado que dice sin sal o sin sodio, quiere decir que tiene menos de 5 miligramos por ración. Cuando el etiquetado nos habla de un alimento muy bajo en sodio, estamos hablando de 35 miligramos o menos. Cuando hablamos de reducido en sodio, es un 25% menos del sodio que la versión original. Esto es un poco de lo que les mencionaba la clase pasada, que cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos light, no quiere decir que no tengan o grasa o el sodio o calorías, sino que simplemente tienen menos porcentaje de algunos compuestos que el producto original. Entonces ahí también es importante recalcar eso al paciente, porque bueno, a veces cuando nosotros vemos un producto light, creemos que no es un producto dañino, que es un producto incluso benéfico, pero resulta que light solamente significa que tiene menos del original.
Si el producto original tiene 2000 miligramos de sodio, el producto light tendría 1000 miligramos, que aún así sería muchísimo. Entonces sí es importante tener un criterio al momento de analizar los productos que encontramos en el mercado. Y vemos también esta otra parte, perdón, creo que no cambia la diapositiva todavía, no sé si ustedes ya la puedan ver. Ya, ok. Bueno, les decía que en este punto de la lectura de etiquetas incluso también se los había presentado en la sesión anterior. Tenemos esta infografía que nos presenta la Asociación Mexicana de Diabetes, donde nos hace una recomendación respecto a los productos que pudieran ser elegibles según los ingredientes o el aporte que nos están brindando. Por ejemplo, hablamos aquí de un producto entre comillas recomendable cuando tiene menos de 4 gramos de grasa, menos de 200 miligramos de sodio, menos de 60 miligramos de colesterol, pero obviamente todos estos valores van a estar a merced de las condiciones del paciente. Existen pacientes donde tienen restricciones leves de sodio, que estaríamos hablando de estos pacientes con menos de 2000 miligramos, pero también existen algunos pacientes que requieren una restricción severa de sodio. Estamos hablando de estos pacientes que tienen ascitis o edema, donde pues tenemos que ser muchísimo más estrictos. A lo mejor para un paciente con una restricción leve de sodio, pues un producto con 200 miligramos de sodio lo pudiéramos incluir. Sin embargo, en un paciente con una restricción severa de sodio, ya este producto no sería tan conveniente incluirlo. Entonces sí es importante individualizar siempre el tratamiento de cada paciente y obviamente basados en la evidencia disponible. Ok, esto fue lo correspondiente a grandes rasgos de la dieta DASH. La dieta DASH ha demostrado en los estudios que les mencionaba disminuir la presión arterial, disminuir los triglicéridos, disminuir también el colesterol LDL, aumentar el HDL. Entonces es una buena opción terapéutica en nuestros pacientes. A veces completar la cantidad de sodio, de magnesio, no es tan sencillo. Generalmente tenemos que recurrir a este tipo de, sobre todo frutas y leguminosas, para alcanzar esas, pues esas características propias de la dieta DASH. Respecto a la dieta con control de potasio, esta dieta generalmente nunca va solamente controlada en potasio. Es algo de lo que les decía al inicio de la clase. Generalmente, si tenemos que controlar el potasio, tenemos que controlar o algún otro micronutriente o también los líquidos. Entonces, pues generalmente no se presenta de esta manera, pero pues es importante también ir identificando los alimentos permitidos o no permitidos, o ricos en potasios y bajos en potasio, para ir armando un plan de alimentación más completo. Hablando del potasio, el potasio es un catión, es decir, que también es un electrolito, y sobre todo las funciones del potasio van a ir enfocadas a la conducción de impulsos nerviosos, contracción de músculo liso, de músculo esquelético, incluido el corazón. Ahí hay un punto muy importante. Cuando nosotros tenemos deficiencias de potasio o también cuando tenemos un exceso de potasio, vamos a tener alteraciones en todas estas funciones. De ahí los calambres, por ejemplo, con la deficiencia de potasio, y también incluso las arritmias. Las arritmias cuando el corazón empieza a perder su ritmo y puede deberse tanto a deficiencias como excesos en el potasio. Siempre que hablemos nosotros de
pues de dietas modificadas en micronutrientes, sobre todo en los electrolitos, y lo mencionaban en el texto de su unidad, es muy importante conocer y estar monitoreando los valores séricos, es decir, el valor en sangre de ese electrolito. Y es importante que ustedes también los vayan aprendiendo, los tengan pues en su mente, los diversos valores de laboratorio. Recuerden que ustedes como nutriólogos sí pueden mandar a hacer exámenes de laboratorio, pero bueno, la condición es que lo sepan interpretar. De nada sirve mandarle a hacer una batería de laboratorios al paciente si a fin de cuentas pues no logran interpretar esa información. Entonces, bueno, aquí les pongo el valor normal de potasio, es de 3.5 individuales por litro. Entonces, este es un valor que hay que cuidar, es la meta básicamente. Y nosotros, bueno, vamos a prescribir esta dieta ya sea con un alto contenido de potasio o con un bajo contenido de potasio, según sea el caso. Cuando nosotros tenemos un valor de potasio menor a 3.5, estamos hablando de hipocalemia. Es decir, el potasio en sangre está bajo. ¿Qué condiciones nos pueden dar hipocalemia? Una deshidratación, el uso de diuréticos, sobre todo hay diuréticos que no ahorran potasio, es decir, estos diuréticos pues sí sacan el líquido, pero junto con el líquido también están tirando potasio. Es muy común, por ejemplo, el uso de la furosemida, ese es un diurético que tira o depleta potasio. Entonces, si ustedes tienen algún paciente con estos medicamentos, pues tienen que estar al pendiente de que los niveles séricos no bajen a menos de lo normal. También un exceso de insulina o una baja ingesta de potasio pueden ser causas de hipocalemia. Y hablamos de hipercalemia cuando tenemos un valor de potasio mayor a 5. En este caso, la hipercalemia suele presentarse en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo, aunque también pues en la enfermedad renal aguda. Y esto, bueno, porque los riñones son los encargados de mantener la homeostasis o el equilibrio de los electrolitos. Y quedamos pues que el potasio es un electrolito, entonces cuando el riñón falla, el potasio no se excreta y se empieza a acumular. Se empieza a acumular y entonces sube esta cifra de potasio en sangre, y les decía que si sube demasiado es peligroso porque empieza a haber arritmias, y estas arritmias en una de esas, cuando los niveles son muy descontrolados, pudiera incluso llegar a producir un paro cardíaco. Otras condiciones donde puede haber esta hipercalemia es en el caso de los diuréticos, pero en este caso los que ahorran potasio. También ahí es importante revisar los libros de farmacología para que ustedes conozcan, tal vez no van a prescribir medicamentos, pero sí tienen que conocer cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica generalmente se dan diuréticos que no son ahorradores de potasio, es decir, que tiran el potasio. Pero entonces tenemos que estar al pendiente de ese tipo de situaciones. También en la acidosis de los túbulos renales puede presentarse esta hipercalemia, este aumento de potasio en sangre, y también en la acidosis metabólica y en el hipercatabolismo. Recordemos que este hipercatabolismo puede estar presente en diversas situaciones, sobre todo situaciones de estrés, de injuria, de trauma, es decir, cuando el cuerpo está sufriendo una agresión. Sobre todo en las terapias intensivas vemos el hipercatabolismo muy presente. Y ahora sí que ese hipercatabolismo también pues es gran parte de nuestra responsabilidad aminorarlo o atenuarlo a través de la nutrición. Bueno, una vez entonces establecido
este punto de que puede existir la hipercalemia y la hipocalemia, entonces tenemos que identificar primero en dónde está nuestro paciente. Ajá. A lo mejor con el diagnóstico médico nos podemos dar una idea de hacia dónde va nuestro paciente, si está más en la hipo o en la hipercalemia, pero lo que nos va a dar pues el parámetro definitivo son los niveles séricos de potasio. Una vez que nosotros veamos que el paciente está alto o bajo en potasio, vamos a seleccionar el tipo de dieta que vamos a dar. Si el paciente está deshidratado, está perdiendo electrolitos porque tiene una diarrea ya desde hace días, va a tener el potasio bajo y ahí es donde tenemos que dar alimentos ricos en potasio. Ajá. Si el paciente es un paciente con enfermedad renal crónica, como el que les planteaba en el foro, sin tratamiento sustitutivo, cuando yo me refiero a que no tiene tratamiento sustitutivo, quiere decir que no tiene ni diálisis peritoneal, ni hemodiálisis, ni va a entrar a trasplante. Entonces quiere decir que el riñón no sirve, el potasio se está acumulando, tenemos que limitar la ingesta de potasio. Generalmente las guías recomiendan que no se den más de 2000 miligramos de potasio al día en los pacientes con enfermedad renal crónica sin tratamiento sustitutivo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, existe un sistema mexicano de alimentos diseñado para los pacientes renales y en este sistema mexicano de alimentos nos presentan precisamente los alimentos altos en potasio, bajos en potasio, también alimentos ricos en sodio, bajos en sodio, alimentos ricos en fósforo y bajos en fósforo, y esta es una herramienta bastante útil cuando vamos a tratar a este tipo de pacientes. Tratar a este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica es uno de los retos más complejos en la consulta nutricional, precisamente por estos cálculos, porque tiene que estar medido todo el aporte de potasio, medido el aporte de calcio, medido el aporte de fósforo, medido el aporte de proteína. Entonces no es tan sencillo. Si alguno de ustedes está haciendo los menús con parámetros calculados, realmente se va a dar cuenta de eso. Bueno, entonces vemos que la recomendación que se hace es elegir los alimentos de acuerdo al potasio en sangre. Si hay hipercalemia, damos alimentos bajos en potasio. Si hay hipocalemia, damos alimentos ricos en potasio. También es importante que ustedes se vayan familiarizando con estos alimentos, o sea, cuando ustedes están en la práctica, pues les es bastante útil que ustedes ya identifiquen cuáles son los alimentos ricos en potasio, cuáles son los alimentos bajos, no solo en potasio, sino también en calcio, en fósforo, en sodio. Aquí tenemos esta imagen que nos presenta algunos alimentos ricos en potasio, como son el aguacate, el jitomate, el plátano. A veces el plátano tiene mucha fama de ser rico en potasio, pero hay otros alimentos como el jitomate que tienen mayor aporte de potasio y que incluso a veces son la mejor opción, por ejemplo en los pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión también, que buscamos promover la pérdida de peso, ya que pues el plátano, recordemos que una porción de plátano es nada más la mitad, entonces su porción es pequeña. Cuando nosotros tenemos que restringir el potasio, en este caso les digo, una de las situaciones clínicas más comunes es la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, pues nosotros a veces vamos a utilizar ciertas estrategias para disminuir el aporte de potasio de los alimentos. Una de estas estrategias son las siguientes. Por ejemplo, cuando se ponen a cocer, bueno, a remojar primeramente, sobre todo las leguminosas como los frijoles, primero se someten a remojo y ahí pierde una parte del potasio y después se somete a cocción o algunos incluso a doble cocción para que
el potasio se quede en el agua donde se cocieron los alimentos, y así disminuimos un poco el aporte de potasio de estos alimentos. Cuando se cocinan al vapor o al horno, ahí no pierden potasio, entonces ese tipo de preparaciones no estaría indicado en el paciente con enfermedad renal aguda, pero a lo mejor sí estaría indicado en el paciente con deshidratación que requiere un aporte mayor de potasio. En el caso de las frutas, cuando están en almíbar, también el potasio se queda en este líquido en el almíbar, entonces también puede ser una opción cuando tenemos restricciones más severas de potasio. Cuando hablamos de hipocalemia, les comentaba que estamos hablando de un potasio sérico menor a 3.5. Existe hipocalemia leve, moderada, cuando tenemos y también severa. Ahorita nada más les voy a hablar de esta leve y moderada, ya que la hipocalemia severa generalmente se corrige con soluciones intravenosas, con el famoso KCl, cloruro de potasio. Pero bueno, cuando nosotros tenemos una hipocalemia leve, quiere decir que el potasio está entre 3 y 3.5. Si se fijan, a lo mejor la disminución pudiera parecer muy pequeña, solamente son 0.5 miliequivalentes, pero estos tipo de nutrientes, este tipo de sustancias en el plasma es muy importante o es muy susceptible a cambios. Entonces por eso, aunque nada más una disminución de 0.5 miliequivalentes, ya estamos hablando de una hipocalemia. Aquí en este hipocalemia leve, el manejo básicamente es dar alimentos ricos en potasio y con eso podemos corregirla, corregir la hipocalemia. Sin embargo, ya cuando tenemos una hipocalemia o hipopotasemia, estos son sinónimos para que no se vayan a confundir. Cuando tenemos una hipopotasemia o hipocalemia moderada, entonces sí aumentamos los alimentos ricos en potasio, pero también se recomienda la administración de citrato de potasio, pero junto con los alimentos, ya que puede causar ulcus, que es úlcera gastroduodenal. Entonces, lo más común es que nosotros podamos ver una hipopotasemia leve ambulatoriamente, es decir, en el consultorio, pero ya una hipopotasemia moderada, ya lo más seguro es que lo veamos de manera intrahospitalaria. Nuevamente tenemos aquí algunos alimentos que son ricos en potasio para que vayan familiarizándose con ellos. Durazno, perejil, nopal, papaya, melón, kiwi. Entonces tenemos que ir viendo estos alimentos para saber cuáles vamos a incluir, cuáles vamos a excluir. Otra dieta que maneja la unidad es esta parte del control de minerales. Cuando hablamos de control de minerales, generalmente va enfocado al sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y sodio. ¿En dónde podemos utilizar este tipo de indicaciones dietéticas? Anteriormente la litiasis renal, la litiasis hace referencia a la formación de cálculos o comúnmente llamados pues piedras en el riñón. A eso se refiere la litiasis renal. Y bueno, anteriormente se creía que era por un exceso en el aporte dietético de calcio. Esto se ha visto que no es así. Generalmente los litos a nivel renal son de oxalato de calcio, pero los oxalatos son los que tienen un mayor peso en la formación de estos cálculos. Entonces, más allá de restringir el calcio, se restringen los oxalatos y se da un aporte normal de calcio, que estaríamos hablando de 1000 a 1200 miligramos por día, cuando estamos hablando de esta litiasis renal. Aproximadamente el 60 al 70% de los cálculos renales vienen siendo de oxalato de calcio, entonces es muy probable que si les toca ver un tipo de paciente con cálculos renales, sea de oxalato de calcio. Las otras situaciones donde vamos a ver estos
modificaciones en el aporte de micronutrientes va a ser en la acidosis tubular renal. Esto no es tan común, no se ve tan común. Generalmente se presenta en pediatría, es decir, en niños. Y esta acidosis tubular renal va a tener varias consecuencias. Va a tener una hipocalemia, que hablábamos de que era que el potasio está disminuido, o también puede presentarse una hipercalemia. Ahí tenemos que estar al pendiente de los valores séricos del paciente. Perdón. También es probable que el calcio esté aumentado o esté disminuido y el fosfato también está alterado. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente de este tipo, tenemos que ver a nivel a qué nivel está la acidosis tubular, porque bueno, si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, recordemos que la nefrona tiene primero el glomérulo, pero posteriormente tiene los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, y pues que en cada una de estas secciones de la nefrona se van a reabsorber nutrientes y sustancias diferentes. Entonces tenemos que ver a qué nivel está esta alteración tubular para también adaptar nuestro tratamiento dietético y obviamente corroborarlo con los valores de laboratorio. En el caso del hiperparatiroidismo, también se presentan alteraciones en los minerales, principalmente aquí en el calcio. Cuando hablamos de las paratiroides, estamos hablando de estas glándulas que están incrustadas en la tiroides y que se encargan principalmente del metabolismo del calcio. Estas paratiroides son las que se encargan de regular que el metabolismo del calcio esté en equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos hiperparatiroidismo, quiere decir que se está produciendo demasiada hormona paratiroidea y que nos puede llegar a causar hipercalcemia. Esta hipercalcemia es como consecuencia en un aumento en algo que se llama la resorción ósea. Y es decir, que el hueso está liberando demasiado calcio a la sangre y por eso tenemos este aumento en el calcio. Entonces, en este tipo de situaciones tenemos que hacer adaptaciones a nivel dietético para no contribuir precisamente a estas alteraciones. En este caso, bueno, lo más común que ustedes van a llegar a ver va a ser la litiasis renal, donde, bueno, más que restringir el calcio, vamos a tener que restringir los oxalatos o los alimentos ricos en oxalatos y dar un aporte de calcio normal. Eso es lo que más van a ver ustedes. Estas condiciones no son tan comunes. De hecho, el hiperparatiroidismo solamente se da por causas generalmente de tipo neoplásicas, es decir, por cáncer. Y el hipoparatiroidismo también es raro de verlo. Generalmente también se da por tratamiento al hiperparatiroidismo. Cuando alguien tiene hiperparatiroidismo le dan este yodo radioactivo para disminuir el tamaño de estas paratiroides. Pero a veces se va al otro extremo, que es el hipoparatiroidismo. Entonces, no es tan común que vayan a ver esto, pero sí la litiasis renal, esa sí es una situación común, donde, bueno, ya les dije, hay que dar un aporte de calcio adecuado, tampoco no restringirlo, porque eso es de la vieja escuela, restringir el calcio, y resulta que es contraproducente. Tenemos aquí una imagen con algunos ejemplos de alimentos ricos en calcio, como son generalmente pues, todos los lácteos. De hecho, en el queso tiene pues un mayor aporte que la leche, ya que en el queso está pues más concentrado pues todos los nutrientes propios de la leche. Y la tortilla de maíz nixtamalizado también es una buena fuente de calcio. Sardinas, charales, almendras, brócoli, amaranto son fuentes adecuadas de calcio que pudiéramos incluir en caso de ser necesario.
Proseguimos con esta modificación en electrolitos. Les comentaba ya desde el inicio que los minerales se subdividen en oligoelementos y también en electrolitos. Cuando nosotros hablamos de electrolitos, estamos hablando de unos minerales que en solución acuosa tienen carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Esta propiedad química de estos electrolitos es lo que les permite realizar tantas funciones. Aquí hay algunas de las funciones que realizan, por ejemplo el sodio, que ayuda a conducir impulsos nerviosos, favorece contracciones musculares. El cloro también, sobre todo se va mucho por esto de los impulsos nerviosos. Recordemos que esos impulsos nerviosos se dan precisamente por una diferencia de cargas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estas cargas positivas y negativas en estos elementos. Del potasio ya les había comentado cuáles eran algunas de sus funciones. Entonces, bueno, generalmente ahí van a ir involucrados estos electrolitos, en la conducción de impulsos nerviosos y en las contracciones musculares. Un desbalance de electrolitos se puede dar en diferentes condiciones. Generalmente van a ser condiciones agudas, es decir, que en poco tiempo ocurrió algo y causó el desbalance de los electrolitos. Lo más común es el vómito, diarrea y fiebre. Sobre todo este vómito de diarrea y fiebre afecta de manera pues más grave a los niños y a los ancianos. Cuando nosotros tenemos un adulto mayor con vómito, diarrea o fiebre, o un niño con vómito, diarrea y fiebre, tenemos que estar muy al pendiente del balance de electrolitos. En el vómito, en la diarrea y en la fiebre estamos perdiendo electrolitos y hay que reponerlos. Por eso tan importante esto de dar el suero. Y recordemos, bueno, las campañas que existen en los niños de utilizar el suero, pero también igual de importante es utilizarlo en el adulto mayor. Este punto de dieta inadecuada sí es una posibilidad, pero estaríamos hablando de mucho tiempo. Estaremos hablando de que por mucho tiempo no se ha dado una dieta adecuada y que esto generó pues esta alteración en los electrolitos. También algo de lo más común es lo que les había comentado de la enfermedad renal crónica o aguda, donde va a haber pues esta pérdida del equilibrio en los electrolitos. Y aquí sobre todo esta importancia del riñón, ¿no? El riñón es el que va a regular, el riñón es el que va a controlar que los electrolitos estén en un nivel adecuado. Entonces, si el riñón no está funcionando, los electrolitos se nos van a salir de las manos. Y ahí es donde tenemos que medirlos para no pasarnos del aporte y no generar pues daños en los pacientes. Cuando hablamos de complicaciones en la quimioterapia, generalmente también es por vómito y diarrea que hay pérdida de estos electrolitos. Y pues ya habíamos hablado de los medicamentos, sobre todo de los diuréticos, estos diuréticos que hacen que el paciente pierda potasio. Y esto es un poco parecido al manejo en la dieta controlada en potasio. Primero tenemos que revisar cuál es la alteración que está teniendo nuestro paciente para poder abordarla. Les digo que es muy raro que haya un desbalance de solamente un electrolito. Generalmente van un desbalance de varios electrolitos y entonces hay que hacer varias modificaciones. Para fines didácticos supongo que así lo plantearon en el texto de la universidad, pero bueno, es importante que lo tomen en consideración, que no es todo tal cual está descrito en la unidad, sino que a veces hay que hacer combinaciones de dietas una con otra, combinaciones de consejos dietoterapéuticos. Y bueno, puede haber
alteraciones de electrolitos, ya sea por déficit, falta en el aporte o exceso en la eliminación. También puede haber alteraciones de electrolitos por exceso, ya sea un exceso de aporte o un déficit en la eliminación. Precisamente en la enfermedad renal hay un déficit en la eliminación de potasio, y no solo de potasio, sino de sodio también, incluso también de otro tipo de compuestos. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde está dirigido el paciente o el caso clínico? Solamente midiendo los valores en sangre de los electrolitos, del sodio, del potasio, del cloro, del calcio, del magnesio. Una vez medidos estos niveles, podemos saber si están elevados, si están bajos, y entonces ahí también nosotros vamos a ver si le damos alimentos ricos en potasio, por ejemplo, o alimentos ricos en calcio, o si disminuimos la cantidad de alimentos y también damos alimentos con bajo contenido de estos electrolitos. Las dos principales condiciones donde van a ver esto de un extremo a otro va a ser la deshidratación, donde va a haber un déficit de electrolitos y hay que reponerlos, principalmente con el suero, pero también se pueden utilizar otro tipo de estrategias, como incluso el agua mineral, como incluso galletas saladas. Entonces son estrategias que pueden utilizarse. Y el otro extremo es donde se acumulan mucho los electrolitos, que el principal o el caso más común es el caso de la insuficiencia renal, donde hay que medirlos todos, contabilizar todos los electrolitos para evitar pues su acumulación. Esta dieta modificada de electrolitos va muy de la mano con la dieta controlada en líquidos. Recuerden lo que les dije del sodio. Generalmente el sodio, cuando se acumula, también acumula agua. Entonces, si se está acumulando sodio, generalmente también va a haber acumulación de líquido. Cuando nosotros tenemos esta acumulación de líquido, ahí está retención hídrica, que generalmente también se da en la insuficiencia renal. Pero también se puede dar esta retención hídrica en otras situaciones, como la insuficiencia cardíaca congestiva, o incluso en etapas avanzadas de cirrosis, donde se presenta la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y esto se llama ascitis. Cuando nosotros hablamos de esta retención de líquido, estamos hablando de un edema. Es muy común el edema maleolar, que es este edema a nivel del tobillo. Ustedes pueden ver aquí cómo probablemente el profesional de la salud colocó aquí su dedo y se quedó sumido. Este signo es el signo de Godet y se utiliza precisamente para corroborar que pues lo hinchado es por acumulación de líquidos. Uno coloca el dedo, se sume y se queda sumido un ratito. Entonces, esto es una valoración clínica que ustedes también lo deben realizar en los pacientes con retención hídrica. Y lo que les decía, el otro extremo es la deshidratación, donde también hay varios signos clínicos de deshidratación. Los ojos sumidos son uno de los síntomas más clásicos. La sed, incluso también hay alteraciones en el ritmo cardíaco y alteraciones en la presión arterial. Cuando disminuye el volumen circulando de sangre, pues va a disminuir también la presión arterial. Aquí principalmente pues vamos a aumentar la cantidad de líquidos o disminuirla. En el paciente con enfermedad renal también se miden los líquidos. Se tienen que dar generalmente lo que orina el paciente más 500 mililitros. Si el paciente está orinando 0 mililitros, que es común en los pacientes con enfermedad renal estadio 5, solamente le vamos a dar 500 mililitros de aporte de líquidos. Entonces son restricciones muy severas, pero que si no las consideramos, el paciente se va a hinchar demasiado y también va a causarle más daño.
Aquí está lo que les decía, estas modificaciones en el aporte de líquidos principalmente se dan en enfermedad renal, cuando hay edema. También en la hipertensión no hay que dar líquidos de más. En la deshidratación, ahí sí hay que dar líquidos y también electrolitos. Diarrea, vómito y fiebre son las principales. Ajá. Y en este caso de cirugías, bueno, aquí tiene que cuidarse sobre todo del balance hídrico. Esta parte o este término de balance hídrico es muy importante. El balance hídrico es precisamente un balance entre los ingresos y los egresos. Ajá. Generalmente los ingresos son el contenido de líquido de los alimentos. Ustedes, por ejemplo, cuando muerden una sandía, saca mucha agua. Ajá, entonces todo ese líquido es ingreso de líquido, ajá, dentro de los alimentos. También se cuantifica. También cómo se preparan los alimentos va a favorecer que algunos alimentos se hidraten todavía más y den un aporte mayor de líquido. Y también existe una parte de ingreso que se considera como ingreso, que viene siendo la producción metabólica de agua. Ustedes saben, si ya llevaron bioquímica, si no hay que repasarlo, que cuando la glucosa, y no solo la glucosa, sino cuando los macronutrientes se oxidan, es decir, se descomponen entre comillas para producir energía, como residuo secundario se va a producir tanto CO2, que es dióxido de carbono, como agua. Entonces, por cada gramo de hidratos de carbono que nosotros metabolicemos, que oxidemos, se producen 0.6 gramos de agua. Igual de proteínas, igual de lípidos, aquí está la producción diaria, o por cada gramo más bien dicho, por cada gramo de macronutriente, esto se produce de agua, y ese también es un aporte hídrico que se considera en los ingresos. Respecto a los egresos, pues es básicamente el líquido que sale. Ajá. Hay pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Cuando nosotros hablamos de pérdidas sensibles, es la uresis o la orina, y bueno, ahí se cuantifica la orina también. Si alguno de ustedes trabaja o ha estado en algún hospital, puede ver en las hojas de enfermería cómo tiene esta parte del balance hídrico. Tiene cuantificados los ingresos del paciente, o sea, cuánto ha ingresado de líquido, y también tiene cuantificado cuánto ha salido. Hay pérdidas insensibles, que son el sudor, que son incluso en las heces, también se pierde algo de líquido, y también en la respiración se pierde pues líquido. Ajá. Entonces tiene que haber un balance entre los ingresos y los egresos, porque si hay más ingresos va a favorecer el edema, la retención hídrica, y es donde hay que restringir. O si hay demasiados egresos, pues entonces vamos a tener esta parte de la deshidratación. De las últimas dietas que maneja la unidad 4, ya para no prolongarnos tanto, es esta parte de la dieta hipoalergénica. Cuando hablamos nosotros de una reacción alérgica, estamos hablando de una reacción que está medida por el sistema inmune. Esta parte del sistema inmune es un poco compleja, pero pues espero que lo hayan podido revisar en fisiología. Si no, es muy importante que la conozcan, o que se adentren un poco en esta parte de la inmunidad, porque es muy importante al momento de la valoración del estado nutricional, y no solo de la valoración, sino también para comprender varios procesos al momento de tener pacientes hospitalizados. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, cuando hablamos de esta parte de las alergias, quiere decir que nosotros tenemos un cuerpo extraño llamado antígeno, y el cuerpo lo identifica como extraño y como algo agresivo. Por lo tanto, el cuerpo empieza a producir anticuerpos. Estos anticuerpos
atacan, entre comillas, al antígeno y provocan o desencadenan que varias células del sistema inmune también se activen y respondan en contra de ese antígeno. Ajá. El problema es que cuando hablamos de alergias alimentarias, el cuerpo está identificando ciertos compuestos que no son agresivos en realidad como agresivos, ajá, como es el caso por ejemplo, alergia a los mariscos, alergia al chocolate. Todos estos tienen compuestos que se confunden y que el cuerpo los empieza a atacar. Ajá. Bueno, aquí están varias células que son parte del proceso o de la respuesta celular inmune, como son los linfocitos B, los linfocitos T, los mastocitos. No me voy a adentrar mucho en esto, pero sí es importante que lo vayan conociendo. Si se fijan, aquí hay un antígeno, que es este agente extraño, que las células del sistema inmune reconocen como agresor, y lo reconocen gracias a estos anticuerpos. Estas Y, por así decirlo, estas Y son los anticuerpos, precisamente son los anticuerpos IgE, y estas son las que identifican al antígeno como algo agresivo y desencadenan toda una respuesta a nivel inmunitario. Ajá. Lo que nosotros, bueno, tenemos que hacer al momento de manejar una alergia es evitar primeramente la inclusión de ese alimento al plan de alimentación del paciente, pero también hay que evitar los otros alérgenos. Ajá. Hay algunos alérgenos que pueden desencadenar respuestas leves, aunque el paciente no sea exactamente alérgico a ese producto. Entonces, cuando tenemos un paciente con alergias, de preferencia hay que restringir todos los alérgenos. Obviamente hay que individualizar el caso, pero hay que restringir pescado, huevo, mariscos, cacahuate, la leche de vaca. Si tenemos a un paciente con que responde de manera muy fuerte a un alérgeno. Vemos aquí también que, bueno, las principales causas de alergia son los mariscos, también las nueces, la leche, el pescado, y que entonces pues tenemos que estar al pendiente de estos alimentos en los pacientes que son propensos a las alergias. Ajá. Pues aquí no hay tanto que especificar, más que conocer cuáles son los alimentos alérgenos y restringir el alimento alérgeno que pudiera causar una respuesta en el paciente. Por último, se nos presenta esta dieta en intolerancias alimentarias. Una intolerancia es diferente a una alergia. Cuando nosotros estamos hablando de alergias, quiere decir que el sistema inmune está interviniendo, incluso está provocando la reacción. Pero cuando nosotros hablamos de intolerancias, no interfiere el sistema inmune. Por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, se debe a una deficiencia de una enzima. Esta enzima es la lactasa. La lactasa es la que se encarga de digerir la lactosa, y si nosotros no tenemos lactasa, no se digiere la lactosa y provoca una intolerancia alimentaria. Estas intolerancias alimentarias se pueden presentar de diversas maneras, generalmente náuseas, gases, dolor abdominal, diarrea, irritabilidad. Entonces es importante diferenciar ambas, tanto la intolerancia como la alergia. Aquí vemos cómo la alergia es mediada precisamente por reacciones de sensibilidad que involucran al sistema inmune, y vemos cómo las intolerancias, pues no, las intolerancias son una respuesta a agentes tóxicos, agentes farmacológicos, metabólicos o idiosincráticos. Las principales
elementos que causan intolerancias. Ya vimos que es la lactosa, también el gluten y también la caseína. La caseína se encuentra precisamente en la leche. Es una proteína de la leche, pero recuerden que es muy diferente una alergia a una intolerancia. Ajá. En el caso del gluten, se encuentra principalmente en los derivados del trigo, pero nuevamente es muy diferente a la enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca sí hay mediación por parte del sistema inmune, pero en el caso de la intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten, más bien dicho, no hay mediación del sistema inmune y pues presenta estos síntomas como dolor abdominal, como diarrea, náusea. Esto sería lo correspondiente a la unidad 4. Esta unidad que nos hablaba precisamente de los micronutrientes. Es muy importante que ustedes no se queden solamente con los textos de la universidad, sino que lean más. Ajá. Les he pasado algunos libros. También pueden buscar en revistas científicas en español, por ejemplo, Nutrición Hospitalaria. Y es importante que ustedes se vayan adentrando un poco más, que entiendan el porqué de las modificaciones dietéticas. Si ustedes logran entender ese porqué, o sea, por qué en la insuficiencia renal se restringe el potasio, por qué en la insuficiencia renal se restringen líquidos, si ustedes logran entender ese porqué, van a poder adaptar sus tratamientos a cualquier paciente. Entonces es importante que se adentren más de lo que simplemente está escrito en los textos de la universidad. Por mi parte sería todo el día de hoy. Si tienen alguna duda, lo podemos revisar en este momento. Y si no tienen dudas, pues nos estaríamos despidiendo básicamente, porque ya no vamos a tener otra sesión, ya se va a terminar la unidad y el módulo en general. Es importante que entreguen sus trabajos antes de el 1 de diciembre. Ajá. El 1 de diciembre me parece, no estoy tan seguro, pero me parece que se cierra la plataforma. Entonces ya en ese momento ya no se puede enviar trabajos. Entonces hay que enviarlo antes. Ajá. Ok, es una buena pregunta. En el caso del paciente del foro, yo les presentaba un paciente con enfermedad renal estadio 5. En este tipo de pacientes se debe controlar primeramente la proteína, debe dar un aporte hipoproteico, estamos hablando de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo al día, y se deben cuidar también los líquidos. Ajá, les decía que en estos pacientes con insuficiencia renal, el riñón no sirve y el riñón es el que sintetiza la orina. Entonces, generalmente estos pacientes orinan muy poco. Ajá, entonces la restricción de líquidos sería otra que también se tendría que abordar. Les decía que el riñón es el que regula pues los electrolitos, en este caso el potasio, el calcio, el fósforo. Entonces estos tres elementos y el sodio también tienen que controlarse. Normalmente se brinda un aporte de menos de 2000 miligramos de potasio, se dan menos de 2000 miligramos de sodio, se dan 800 miligramos de de fósforo, y se dan 1000 miligramos de calcio. Entonces esas serían todo el abordaje de este paciente con insuficiencia renal crónica. Si se fijan, es un paciente más complejo, pero básicamente estos son los pacientes que llegan a la consulta, y es ahí donde tienen que sacar el criterio nutricional. ¿Quedó clara quedó respondida la pregunta? Exacto, eso es lo que van a tener ustedes que hacer en la práctica.
En la práctica no van a poder sacar una de estas dietas del texto y dársela a un paciente, sino que van a tener que ir individualizando los casos. Ajá. Ustedes ya ahorita ya vieron, ok, es un paciente con diabetes, tengo que modificar los hidratos de carbono, pero resulta que el paciente también tiene hipertensión, entonces voy a aumentarle el potasio y voy a bajarle el sodio. Ya estoy combinando dieta DASH con dieta modificada en hidratos de carbono. O en el caso del paciente renal, ok, estoy combinando la dieta hipoproteica con la dieta controlada en líquidos, con la dieta controlada en potasio. Ajá, entonces estoy haciendo combinaciones porque así me lo demandan las enfermedades. Ajá. Y como les decía anteriormente, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada paciente va a presentar también condiciones propias del paciente. Ajá, por ejemplo, Erika me dice que puso hiposódica, hipoproteica y controlada en potasio. Es un buen abordaje. Ajá. Está combinando la restricción de sodio, la restricción de potasio y aparte la restricción de proteína. Mónica nos dice, en caso de un paciente con diabetes y colesterol elevado, así es, se hace combinación de dietas porque tenemos que modificar los hidratos de carbono. Aparte tenemos que modificar este perfil de lípidos. Ajá, entonces ahí se modifica, se disminuyen las grasas saturadas a menos del 7%, se aumentan las grasas mono y poliinsaturadas y también se aumenta el contenido de fibra para reducir el colesterol sérico. Entonces sí hay que hacer combinaciones. Sí se pueden combinar las dietas y es correcto, se tiene que ajustar a las necesidades del paciente. No sé si ya llevaron fisiopatología, pero si no han llevado, sí hay que repasar fisiopatología. Ajá. Cuando ustedes revisan cómo el proceso fisiopatológico de las enfermedades, es como van ustedes entendiendo las recomendaciones de dietoterapia. Precisamente cuando ven ustedes esto del metabolismo de la insulina, el glucagón, en el caso de la diabetes, cuando ven la parte del sistema renina-angiotensina en el caso de la hipertensión, entonces es cuando van a ir entendiendo estas recomendaciones en dietoterapia. Si ya no hay más dudas, pues estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy.